¡Qué fuerza para iniciar esta hora en la que vamos a hablar de alimentación! Bueno, y de muchas más cosas, pero lo iniciamos, hablando de ello. ¡Oye! Miguel Ángel Ureña, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, apasionado por la ciencia y por la argumentación científica en todos los temas que trata. Por eso está con nosotros en esta buena tarde, porque coincidimos en esa pasión y vamos a hablar... Bueno, de algunas cuestiones que, como siempre, hemos conocido durante la semana, que han sido noticia o han intentado convertirse en una, Miguel Ángel. Sí, hoy traemos un vídeo loquísimo que ha sido visto, bueno, infinidad de veces. Debe de andar por 5 millones de reproducciones. ¡Uy! En apenas un par de días. Pero que es gente que se cae de culo y esas cosas que nos hacen reír tanto. Si fuera eso, o son gatetes. Que es algo inocuo. Sí. Se trata de un vídeo sobre alimentos que, bueno, pues muestra como unos pequeños experimentos y que siempre llaman mucho la atención. Ya ha habido vídeos del estilo anteriormente y siempre son muy difundidos porque, bueno, pues parece que muestran una prueba de algo, porque bueno, pues pasan cosas, pero la explicación que dan no es cierta. Entonces nos meten miedo con los alimentos y con la alimentación, y bueno, pues difundimos esos vídeos para advertir a las personas que nos rodean, a nuestros allegados, y al final pues pasan estas cosas, que acabamos teniendo miedos infundados a los alimentos. Pues el vídeo, por ejemplo, comienza con bueno, pues ya digo, son experimentos. Entonces empieza con una loncha de queso. Te dicen que la loncha de queso industrial no se quema cuando se acerca a una llama, y el queso natural sí se quema y se derrite, ¿vale? Ajá. Y bueno, eso es como una muestra de que el queso industrial es peligroso. Sí, que tiene algo químico raro, de Claro. Plástico en adelante. Sí, para que no se derrita en el fuego. Sí, nada, en realidad lo que están haciendo es intentar quemar queso fundido. El queso fundido se hace añadiendo sales fundentes precisamente para que tenga un buen comportamiento pues cuando se aplica calor. Claro. Para que, por ejemplo, al hacer una pizza, pues el queso se derrita y no se deshaga, no se separe la grasa de las proteínas, que es lo que ocurre en un queso convencional. Y bueno, pues no hay nada de qué preocuparse. Lo único que si adquirimos estos quesos, pues tenemos que fijarnos bien en el etiquetado, porque hay veces que se nos vende algo que parece queso y que realmente pues son... Es un preparado lácteo. Sí, o sin ser lácteo siquiera. Son mezclas de grasas, pues grasa, aceite de palma, por ejemplo. Y bueno, pues nos pone a lo mejor en el etiquetado pizza mix o sándwich, y en realidad pues no es queso. Y no es queso. Aunque aparece ahí una imagen de, pues eso, de un sándwich con una loncha de algo que parece queso. Pero si uno mira bien el etiquetado, y vamos, incluso en las letras grandes y todo, no aparece la palabra queso en ningún lado. Eso es. En lo que tenemos que fijarnos es en la denominación del producto, que aparece pues justo delante del listado de ingredientes. Y ahí pues debe aparecer queso, si se trata de queso, queso fundido, si tiene sales fundentes, o una descripción lo más fiel posible a la realidad en la que se nos explique lo que es. Pues eso, preparado graso, por ejemplo, a base de diferentes ingredientes. Y bueno, pues eso, no es que nos vayan a envenenar, ni mucho menos, porque no es así, pero bueno, pues a veces podemos caer o podemos sentirnos engañados. Entonces, bueno, pues debemos saber lo que estamos comprando, pero vamos, ningún problema con eso. Y lo hacen exprofeso, Miguel Ángel, porque utilizan dos tipos de queso diferentes. No, para hacer el queso fundido se utiliza queso normal. Pero me refiero al experimento, a la demostración en el vídeo. Sí, en la exprofeso utilizan queso fundido. Claro. Y queso, bueno, no fundido, como diciendo, este es natural, este está bien hecho, este no, pero en realidad es decir, no tiene nada que ver con el procesado, ni Claro, ni la demás. diferencia es que uno tiene una composición y el otro tiene otra composición diferente. Es un vídeo que no tiene ni pies ni cabeza. En la segunda parte del vídeo, el segundo experimento, pues se muestra un puñado de arroz, se deja caer sobre una sartén. Sí. Y bueno, se calienta el arroz y algunos granos que se suponen de arroz se empiezan a poner negros y nos dicen
que esos granos son de plástico, que no es arroz. Que los fabricantes meten granos, meten pequeñas partículas de plástico para ahorrar dinero y que en realidad nos están vendiendo plástico en lugar de arroz. Lo cual es un disparate total. Lo primero porque, bueno, lo notaríamos. Si es plástico termosensible, pues se derretiría con el calor, lo notaríamos. Quedaría pegado en la sartén. Si es duro y si resiste el calor, lo notaríamos en la boca. Y bueno, en cualquier caso, pues yo diría que es más caro el plástico que el arroz, que al final... bueno, pues esto es un mito que viene del año 2011, empezó a circular en el año 2011. El mito del plástico en el arroz. Sí, se decía que algunos productores de China pues hacían esto con su arroz. No hay ninguna evidencia de que así sea, ni de que se haya, ni de que se haga, ni de que se haya hecho alguna vez. Y esto nos recuerda a otro vídeo de hace años ya en el que salían pues varias personas también de origen chino haciendo un repollo o una col con algo que parecía cera y nos decían que nos estaban vendiendo verduras de cera o de plástico, cuando en realidad era una fruta o una verdura que se hacía para una exposición, para poner en un muestrario, y vamos, que no era para el consumo humano, lógicamente. Pero bueno, pues son vídeos... Pero claro, sacado de contexto, metido en un vídeo y metido en las redes sociales, se convierte rápidamente eso en un vídeo viral y en un contenido al que muchas personas dan credibilidad. Así es. Pues el vídeo no acaba ahí, el vídeo sigue, aparece un potito infantil, una papilla infantil, y se pone sobre una bolsa, se introduce en una bolsa de plástico, se hace pasar un imán por encima, y al imán se van atrayendo pequeñas partículas de color negro, y en el vídeo se nos dice que eso es calcio, que le añaden ahí, pues, y bueno, no sé, debe ser muy peligroso, porque si lo atrae un imán... En realidad este experimento se puede hacer, pues por ejemplo con cereales de desayuno, pero con un imán potente de neodimio, por ejemplo, pero lo que atrae el imán no es calcio, el calcio no es magnético, lo que atrae el imán en realidad es hierro que se añade para enriquecer el producto con hierro, que bueno, pues todos sabemos que nuestro organismo necesita hierro para poder funcionar correctamente. Entonces, bueno, en ese caso, pues tampoco hay nada que temer, aunque sea, pues eso, muy efectista el experimento, pues no pasa nada, vaya, no tiene ningún problema. Más experimentos que se muestran en el vídeo, pues se coge una bandeja, se ponen diferentes comprimidos o pastillas de suplementos alimenticios y se introduce en un horno. Y entonces nos dicen, bueno, se ve como algunas pastillas se derriten con el calor y otras permanecen intactas. Y nos dicen, los suplementos naturales no se derriten con el calor, los que no son naturales sí. Y eso es como la prueba irrefutable de que son malos, ¿no? Porque unos se derriten y otros no. Entonces los que no se derriten tienen algo raro. Sí, que bueno, pasa al revés que con el queso. Sí. El queso, lo bueno sí se derretía, aquí no. Aquí es lo malo lo que se derrite. Bueno, pues tampoco tiene ningún fundamento. Aquí, bueno, pues depende de la composición que tenga esa pastilla, ese comprimido. Pues hay algunas que se meten en una cápsula, que suele ser de gelatina. Hay otras a las que se añade lo que se conoce como agente de carga para darles forma y luego se aplica presión para comprimirlos, por eso se llaman comprimidos. Y si está muy comprimido, a lo mejor no se derrite, pero... Sí, bueno, pues dependiendo de presentación. Claro, digamos, ¿no? Eso es, dependiendo de la estructura que tenga, de la composición, pues así resisten más o menos el calor, pero vamos, eso no es prueba de nada. Y bueno, pues nada, recordar también que el uso de suplementos alimenticios pues no es recomendable para la población general, que solo se recomiendan en situaciones concretas, pues por ejemplo, pues durante una anemia ferropénica, suplementos de hierro, durante el embarazo, de ácido fólico, y bueno, de vitamina B12, por ejemplo, en personas veganas, pero que, bueno, pues tienen que estar personalizados, no valen para todos igual, y bueno, pues siempre bajo una atención sanitaria, bajo prescripción por un profesional sanitario.
Más cosas que aparecen en el vídeo. Pero es largo el vídeo. Sí, bueno, no es muy largo, lo que pasa, aparecen pequeñas cositas, secuencias. Y bueno, en el siguiente pues se nos muestra un filete, empiezan a cortar un filete y al abrirlo se ve como una masa blanca, blanquecina. Sí. Y nos dicen que eso es pegamento, que se utiliza para... nos dicen que es pegamento que se utiliza para pegar las piezas con los que se ha hecho el filete. Digo yo que es grasa. Pues parece más bien tejido conectivo, pues eso, en cartílago, tendones, podría ser grasa también, no se ve muy bien. Eso es lo que le llamamos nervio, digamos, que lo solemos quitar o antes de cocinarlo o después. No se ve muy bien lo que es, el caso es que se pueden comercializar filetes así en España, en la Unión Europea, se hacen con diferentes piezas de carne, se añaden diferentes aditivos o enzimas. Esto asusta mucho, pero es lo mismo que ocurre pues cuando hacemos una albóndiga, por ejemplo, con carne picada. Añadimos sal, añadimos pan rallado, añadimos huevo para ligar la masa y no pasa nada. Un poquito de ajo también. Por favor, que le deje. Si se hace así, pues estos filetes tienen que comercializarse como eso, elaborado a partir de piezas de carne. Sí, preparado de carne. No como un filete. No se hace prácticamente en España y bueno, aunque se haga en algunos casos no hay nada que temer. Son piezas de carne. Y además, cuando se hace, pues no se ve esa diferencia, o sea, no se ve el agente ligante, digamos, no aparece ahí una capa de pegamento, entre comillas. Y ya para acabar, pues otro experimento extraño, pues lo que hacen en el vídeo es muestran un helado, una bola de helado, le añaden zumo de limón y empieza a salir espuma por ahí, espuma, burbujas. Y nos dicen que es porque tiene detergente para blanquearlo. Sí. Es una cosa loca. Y bueno, pues simplemente, y luego le añaden a otro que dicen que es natural y no sale espuma y dicen que es muy bueno. En realidad, pues lo que ocurre es que el primer helado tiene algún agente básico, pues por ejemplo carbonato cálcico, que se puede añadir para enriquecer los helados en calcio, y reacciona con el zumo de limón, que es ácido, y pues si le hubiera dióxido de carbono, que es esa espuma, pero que no tiene más. Pues esto es el vídeo, 5 millones de reproducciones, se dice que es un vídeo parodia que se ha sacado de contexto, sea como sea, al final el daño está hecho porque fomenta pues eso, ideas irracionales y el miedo hacia los alimentos. Y pues antes de creer en estas barbaridades, por favor, parémonos a pensar si lo que aparece ahí es cierto o no, antes de difundirlo y creérnoslo. Porque no tenemos que creer en todo lo que escuchamos, pero muchísimo menos tenemos que creer en todo lo que vemos. Nos tenemos que hacer preguntas, Miguel Ángel, para eso, para no creernos todo lo que nos ponen delante. Así es, que salga en internet no quiere decir que sea cierto, de hecho suele ser al revés. Y Miguel Ángel Urueña, él también sale en internet, en el blog Gominolas de Petróleo, www.gominolasdepetroleo.com, y en esta buena tarde en RPA cada semana. Miguel Ángel, muchas gracias. Gracias.